Bueno, te lo decía, ¿no? Aquí ya está con nosotros el sociólogo vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, don Alberto Mayol. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido a Palabras Sanas Palabras. Hoy hablábamos de lo que está ocurriendo en el metro. Alberto, dice el presidente Piñera, advirtió que no permitirá que se vulneren los derechos de millones de santiaguinos respecto de estas evasiones. Dice, como presidente, tengo que asegurar que el metro, que es fundamental para millones de chilenos, funcione con normalidad y por lo tanto no vamos a permitir que nadie se sienta que pueda atentar contra la libertad y los derechos de la inmensa mayoría de los chilenos. Y yo recordaba que tú tienes un concepto para esto sacado de Emil Durkheim, ¿no? La anomia social. ¿Cómo lo ves tú que está ocurriendo con estos muchachos? Lo primero que hay que explicar es que la normalidad de una sociedad es una cosa bien complicada, que es una cosa que está llena de sutilezas. La normalidad de una sociedad tiene que ver no solamente con la ley, la juridicidad de una sociedad, no tiene que ver solamente con las instituciones, tiene que ver con la práctica cotidiana de las personas. Para que las cosas funcionen normalmente, todos tenemos que estar más o menos de acuerdo en cierto sistema de conducta y cierto conjunto de normas sociales. Y eso es lo que llamamos entonces una sociedad integrada. Las presiones de las sociedades modernas hacia la desintegración son muchas, porque la sociedad primitiva era una sociedad donde toda la gente hacía las mismas cosas. Eran todos agricultores y por tanto todos nos entendíamos fácilmente. Yo entendía lo que tú hacías y entendía tus intereses eran parecidos a los míos, los dos queríamos que lloviera o que no lloviera más, los dos queríamos las mismas cosas. No había tanta desigualdad tampoco, no había tenencia ni poder en ese sentido, ¿no? Exactamente. De hecho, si uno piensa, los grandes monarcas de la historia eran tipo respecto a los millonarios de ahora, pobretones. Claro. Entonces, y la gran revolución francesa se produjo precisamente por la desigualdad que se logró a partir de eso. Porque empiezan a surgir las clases sociales, por eso se llaman los tres estados, que se trata de negociar con ellos y finalmente eso fracasa, porque efectivamente empieza a aparecer la modernidad y la complejidad de la sociedad moderna, donde los intereses, y en las sociedades nuestras que son individualizadas, los intereses son muy, muy distintos. Entonces es difícil mantener la normalidad. Pues bien, está lleno de mecanismos sociales que usamos todos los días que permiten mantener la norma. Pero de repente ciertos procesos empiezan a cuestionar la normalidad. Entonces lo primero que hay que entender es que cuando pasan cosas que cuestionan la normalidad es porque algo pasó importante que está generando el caldo de cultivo para ello. Gente que quiere movilizar a miles de personas para que no paguen esto, no hagan lo otro, no dejen que los autos anden por la calle, qué sé yo, siempre hay en todas las sociedades. No es una novedad. Siempre hay 500, 3.000, 5.000, lo que sea, pero no logran nada normalmente. Por eso que Foucault decía que el poder, en el fondo, era ese, ¿no? El que tenía el destino de lo normal o anormal, de la normalidad, de la norma, de la ley. De que tú cómo construyes un cierto disciplinamiento básico. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y aquí está la prehistoria de esta historia. Lo que pasó acá es algo que lo traigo aquí porque lo trabajé en una investigación hace varios años atrás. ¿Ya? La secuencia que pasó fue la siguiente. Primero, esta es una sociedad de consumo. Las sociedades de consumo integran a través del consumo. Entonces, como la cantidad de dinero que uno tiene para poder integrarse en la sociedad no es suficiente porque no puedo comprar todo lo que quiero consumir y eso evitaría mi integración, entonces existe la deuda. Todos nos endeudamos porque consumir es importante. Cuando la gente descubrió que en la deuda podía haber abuso, el primer gran emblema de eso es el caso La Polar, ¿ya? Cuando apareció esa idea, la gente empezó a decir, ups, en la base matriz integrativa de esta sociedad puede que haya abuso. A eso luego le llamó, vía movimiento estudiantil, lucro. Y dijo, aquí hay una utilidad que ellos están obteniendo gracias al abuso. Luego de eso se descubrió que detrás de varios de estos esquemas de lucro había alguna clase de ilegalidad. Los casos de colusión, los casos de las comisiones unilaterales cobradas por los bancos y por las empresas de retail. Y luego de eso, de la ilegalidad, se instaló entonces la sensación de que en todo este esquema no solamente había alguna clase de abuso de poder, sino que había entonces algún tipo de incumplimiento de la ley. Y eso ha ido generando la sensación de las personas, crecientemente uno lo va viendo en los distintos tipos de entrevistas, que van diciendo, pero mira, ¿sabes qué? En realidad, si yo sigo pagando mis deudas, no es ya como antes porque yo quería pagar mis deudas porque me parecía que era lo correcto, sino porque estoy obligado y hay un castigo. Y eso no es lo mismo. O sea, si yo tengo la oportunidad entonces de no pagarlo,
entonces no lo pago, aunque me parezca que es lo correcto, porque entiendo que hay algo en la sociedad que otros están haciendo. Entonces, ¿sería síntoma de qué esto que está ocurriendo con los estudiantes? De lo que es síntoma es de una sensación de que, y este es el esquema al cual llegamos finalmente en estas investigaciones, y esto hace varios años, estoy hablando de esto que describí desde el 2013, ¿ya? Y de hecho lo tenemos escrito así, mira, dice, el incremento de la morosidad, la crisis de legitimidad se traduce en acciones concretas, tal y como la pérdida de legitimidad en el Transantiago generó cesación de los pagos por parte de los usuarios. Ahora que el modelo, entonces, sociedad está impugnado, la sociedad de consumo, es la morosidad la respuesta. Los chilenos no pagarán sus créditos apenas ven una ocasión de hacerlo y tampoco harán nada por los políticos y morosamente se quedarán en casa una elección tras otra. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, ¿qué es lo que significa? Aquí hay una sensación de que hay alguien arriba, y ese alguien arriba dejó de ser una estructura compleja, pasó a ser algo simple. O sea, quienes están arriba son los políticos, los millonarios y las instituciones. Y eso se fusionó en el nombre de Sebastián Piñera el 2010 para adelante, y ahora reelecto, en la figura de que entonces los millonarios, las instituciones y los políticos son la misma persona. Entonces tu crítica como ciudadano es a esa totalidad. Y dices, bueno, la verdad es que yo tengo una deuda con estas personas que me prestan la plata, pero ellos pueden cobrármela. Claro. Sin embargo, ellos tienen una deuda conmigo, ¿ya?, que es el abuso, que yo no les puedo cobrar. Y eso genera una disolución del pacto en el fondo. Hay una sensación de que el pacto no vale la pena. Y esta disolución, lo que tú hablas de la anomia, ¿no? Cuando se desintegran las sociedades porque no se respetan finalmente esos pactos, esas leyes sociales, esos contratos, si tú crees, ¿no? Exacto. Cuando se produce esa situación, entonces la gente empieza a pensar en, bueno, voy a desobedecer cuando pueda. Esto puede ir escalando. Tenemos en el siglo XX al menos dos grandes antecedentes de revueltas en Santiago. Uno, la huelga a la carne, cuando se subió el impuesto en 1905, ponte tú, a la carne argentina, y luego la famosa revolución de la chaucha, que también era por el transporte público, porque se subió el transporte público y se quemaron buses en las calles, en fin, ¿no? El transporte es muy simbólico siempre. Fíjate que recordemos que el gobierno de Dilma Rousseff entra en crisis por un aumento del transporte público, que después deriva en acusaciones de todo tipo y terminan con el impeachment a la presidenta. O sea, el transporte público tiene esa capacidad articuladora porque es una cosa cotidiana. Como todas las cosas cotidianas, son muy importantes. Perdón, y acá entrevistamos la semana pasada a un experto de la Universidad de Santiago también, ¿no? Y nos dijo que era el transporte público más caro en Latinoamérica. Sí, claro. Bueno, en una sociedad de mercado casi todas las cosas van a ser más caras que en el resto de Latinoamérica. O sea, yo estaba en México hace 2 semanas por unas conferencias y voy a la universidad y pregunto cuánto se pagaba por almorzar para los estudiantes. Me dicen, no, vale, me dicen la cifra, que yo empiezo a sacar la equivalencia, era, no sé, 60 pesos chilenos. Y claro, es verdad. Bueno, y en una universidad además gratis, ¿no? Claro, entonces claro, yo les trataba de explicar los costos que tiene Chile en general este tipo de servicios, los servicios públicos, sociales, qué sé yo, las cuentas de la casa, y les parecía una cosa, porque son sociedades distintas, no son sociedades que todos los elementos están incorporados en el mercado. Entonces, bueno, hay toda una crítica allí que está detrás. Obviamente aquí hay una cosa que tiene un aspecto distinto a la evasión del Transantiago, y eso es lo interesante. Hay 2 factores. Uno, y es que aquí hay niveles de organización evidentes. O sea, en el Transantiago la gente evadía a partir de la propia imitación al evasor duro, y el blando decía, ¿sabes qué? Si no pago eso, yo tampoco pago. Y se producían climas de evasión, pero no era una cosa orgánica. Era más corrupción en la evasión del Transantiago, pero esto es una cosa más social, ¿no? Esto es una protesta. Aquí hay una protesta. En el otro lado hay una corrupción. Había una mirada, en el fondo, digamos de la siguiente manera. La evasión era una evasión, la primera, sociológica. Esta segunda, o sea, yo siento efectivamente que no vale la pena pagar la micro porque mira cómo viene la micro. Eso nosotros lo vimos en una investigación súper interesante. O sea, una persona nuestra estaba en terreno, en la micro, y resulta que se llama etnografía ese método, y se sube una inspectora a validar que las VIP estén pagadas. Y un señor le dice, yo no le voy a pasar la VIP. Y le dice, ¿por qué? Porque es mía, le dice. El mismo argumento de las AFP. Entonces, ¿por qué es mía? No, tiene que pasármela. No se la paso.
Se baja el inspector y sube con un carabinero. El carabinero le dice, tiene que pasarla. Entonces él le dice, mire, usted se sube para validar esto. Esta micro está rota entera. Entra aire por todas partes. Aquí van niños adentro, van bebés adentro. Esta puerta está mala, se abre y en cualquier momento me puedo caer. Está todo sucio. Pero ustedes no revisan eso y revisan mi VIP. Ahí está mi VIP. La revisaron y estaba apagado. Mira. Y le dejó la escoba, después todo tuvo que bajarse, o sea, porque todos empezaron a protestar. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Efectivamente era una crítica, pero una crítica soterrada que tenía una conducta que no tenía mucha significación construida. Aquí hay una protesta, y eso es distinto, pero hay un segundo elemento súper distinto. Eso ocurría en una institución decadente que es la micro. Uh-huh. Esto ocurre en nuestra Suecia, que es el metro. Claro. O sea, ese es el simbolismo, ¿no? El simbolismo, la clave de todo esto, lo que se rompe ahí es la delicada línea de que habían instituciones que por su misma prestación, por su calidad de servicio, por la historia de esta relación que tenemos con este momento en el cual entramos ya no en América Latina, ya no en la zona Nairobi, sino que entramos en Suecia, ¿ya? De pronto resulta que decimos, no, aquí se va a protestar igual. Eso también es una señal muy interesante sociológica. ¿Cuál es el peligro que esto señala? Porque hay muchas voces que están diciendo que esta no es la vía para conseguir cosas, pero vimos que marchó 1 millón de personas por la AFP pacíficamente y no se resuelve nada. ¿Qué sentido? Mira, acá, por ejemplo, Sebastián de Polo de RDE dijo, si la desobediencia civil es pacífica, es una expresión política que debe ser respetada, y le respondió el senador Arboe, del PPD, ¿no?, que es miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dijo que esta era una expresión millennial inaceptable, le dijo Arboe a Sebastián de Polo. Mira, esa es una discusión que tiene un elemento de principio y tiene un elemento también estratégico. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la reacción política que se ha tenido por parte de la élite política ha sido justamente la que no se tiene que tener. Porque lo que han dicho en el fondo es, esto me duele. ¿Y qué es lo que hace cualquier persona que está protestando, que quiere que lo pesque la élite y diga, quiero saber dónde le duele? Y dice, ya sé dónde le duele. Entonces lo que hace es que se multiplique, o sea, que haya más gente disponible para ir a poder hacer esto. Entonces, en ese sentido, es primero un error. En segundo lugar, hay que entender efectivamente no el hecho en sí mismo, sino porque hay tanta gente que efectivamente dice, yo estoy más o menos en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, o estoy de acuerdo. ¿Por qué hay gente que piensa eso? ¿Cuánta gente eventualmente sea esa? ¿Ya? ¿Y qué están pensando? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué los mismos 300 o 1000 o 5000 personas que siempre quieren que haya caos, ¿ya?, lograron convencer a otros miles de personas de que efectivamente esto o no es el caos o es un caos que es legítimo? Esa es la pregunta que hay que plantearse. Entonces, toda esta discusión de si es una tropa de delincuentes, ¿ya?, o si efectivamente es un fenómeno social, ¿ya?, debiera resumirse en una cosa más sencilla, que es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Claro, tratamos de entender esto o lo reprimimos, o se reprime nomás porque la disciplina es la disciplina. Que eso es el absurdo. O sea, mira, por ejemplo, quienes trabajamos en el mundo universitario sabemos que hay muchos estudiantes de colegios que están permanentemente en protesta en el último tiempo, no solo en el nacional, en muchas partes. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que sienten que con las modificaciones y reformas educacionales que ocurrieron durante los últimos años, de alguna manera se estableció una línea donde hubo elementos de inclusión a nuevos actores, pero también esa nueva línea parece ser más rígida para la posibilidad de ingreso de otros. Y los que sienten que no van a llegar a esa línea, de alguna manera sienten que no hay nada para ellos. Son los excluidos, ¿no? Que no hay centros de formación técnica adecuados, que no hay elementos de gratuidad para ellos, que no hay condiciones para poder ingresar a ese mundo. Eso desintegra la sociedad cuando hay más excluidos que incluidos, ¿no? Cuando tú a los 14 años tomas conciencia, aunque estés equivocado, pero es un efecto cognitivo, o sea, un aprendizaje, aunque estés equivocado, que no tienes alternativa, eso es... ¿Qué más te quedas por hacer? Es un proceso de desintegración enorme. Entonces, frente a eso, y en una sociedad que lo único que respeta es el éxito, económico, o la fama, entonces...
Claro, y el gobierno puntualmente, ¿no? En este caso, ¿no? En vez de incluir a estos alumnos y llamarlo Exacto. lo está excluyendo con represión, ¿no? Dice, no, ¿sabe qué? Esto no lo vamos a permitir, vamos a poner mano dura, qué sé yo, en vez de tratar de decir cómo yo hago para que efectivamente gran parte de los que no son los más duros de todo esto, que no los voy a convencer nunca, sino que son los que han entrado, digan en realidad no tiene sentido como sociedad hacer esto. Perfecto. Porque efectivamente tengo que respetar ciertos valores o porque tengo que respetar mi propio interés, y mi propio interés es otro. Si eso no ocurre, y eso es lo más importante, si eso no ocurre, lo que pasa es que efectivamente el grueso de la sociedad empieza a decir, ya, frente a un dilema como este, la sociedad se va a dividir en dos o algo parecido. Y eso no le sirve a ningún gobierno y no le sirve a una sociedad en términos integrativos. Complementario con esto, yo los invito a leer la entrevista que tenemos en futuro.cl a Valentina Miranda, que es la vocera de CONES, ¿no? Que entre otras cosas dice que si mi papá no tenga 100 pesos para pagar el pasaje, significa que yo no tengo para pagar tampoco el mío, ¿no? Y explica desde su punto de vista, del punto de vista de los estudiantes, por qué están llegando a estos hechos, a esta evasión. Está en futuro.cl, Valentina Miranda, vocera de la CONES. Alberto Mayol, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Alberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Que esté muy bien. ¿Se va al metro de ustedes? Siempre. Está cerrado. Sí. Va a saltar.